El problema pide calcular la constante de equilibrio a 900 Kelvin para la reacción que se muestra. Y como podemos ver en la tabla, tenemos los datos de energía libre molar de Gibbs de formación, la entalpía molar de formación y la entropía molar de formación para cada uno de los compuestos, así como también las capacidades caloríficas a presión constante. Todos estos datos están en condiciones estándar, es decir, a una atmósfera de presión. Vamos a ver cómo a partir de estos datos, que están en condiciones estándar, y particularmente estos a 298 Kelvin, vamos a poder obtener la constante de equilibrio a 900 Kelvin. Bueno, como para desarrollar el ejercicio vamos a hacer uso de la ecuación de Van Gogh, primero vamos a hacer un repaso de la misma. Recordemos que la ecuación de Van Gogh describe la funcionalidad entre la constante de equilibrio y la temperatura, que viene dada de la siguiente forma. Si esta expresión se trabaja, si se separan variables y se integra indefinidamente entre dos temperaturas T1 y T2, vamos a obtener la siguiente expresión. Si recordamos que R es una constante, la podemos sacar fuera del integral. Si seguimos trabajando esta expresión e integramos, nos va a quedar de la siguiente manera. Esta expresión indica que si conocemos el valor de la constante de equilibrio a determinada temperatura T1, nosotros a partir de la ecuación de Van Gogh podríamos obtener entonces la constante de equilibrio a otra temperatura T2, haciendo uso de esta expresión. Bueno, en nuestro caso, la temperatura 1 va a ser 298 Kelvin, ya que contamos con datos termodinámicos a esta temperatura. Y nuestra temperatura 2 va a ser 900 Kelvin porque es la temperatura a la cual nos interesa obtener la constante de equilibrio. Entonces, de esta manera, definiendo así la temperatura 1 y la temperatura 2, nos va a quedar la expresión que vamos a llamar expresión 1. Como podemos ver, la incógnita de esta expresión es la constante de equilibrio a 900 Kelvin, y los datos que necesitamos para poder obtener la constante de equilibrio a 900 Kelvin son los siguientes. Por un lado, la constante de equilibrio a 298 Kelvin, que si bien no contamos con el dato de esta constante, sí tenemos los datos para poder calcularlo a partir de los datos que nos da la tabla en el enunciado. Ahora, en el desarrollo del ejercicio vamos a ver cómo hacemos uso de esos datos para obtener la constante de equilibrio a 298 Kelvin. Y por otro lado, debemos obtener la expresión de delta H molar estándar de reacción. Y también en el desarrollo del ejercicio vamos a ver cómo obtenemos esta expresión de delta H molar estándar de reacción en función de la temperatura, para luego poder integrar la expresión y así poder obtener la constante de equilibrio a 900 Kelvin. Bueno, en primer lugar, entonces, vamos a calcular la constante de equilibrio a 298 Kelvin. Como conocemos la relación que existe entre la constante de equilibrio y el delta G molar estándar de reacción, que es la relación que se muestra en la diapositiva, entonces sabemos que conociendo el delta G molar estándar de reacción a determinada temperatura, podemos conocer la constante de equilibrio a esa temperatura. A partir de los datos con los que contamos en el enunciado, delta G molar estándar de formación en condiciones estándar de cada compuesto, podemos obtener el delta G molar estándar de reacción a 298 Kelvin, considerando los coeficientes estequiométricos de la reacción. Recordemos que consideramos los coeficientes estequiométricos positivos para los productos y negativos para los reactivos. Y de esta manera, una vez que calculamos el delta G molar estándar de reacción a 298 Kelvin, podemos obtener de la relación entre la constante de equilibrio y el delta G molar estándar de reacción el valor de la constante a 298 Kelvin. Bueno, una vez que contamos con la constante de equilibrio a 298 Kelvin, debemos obtener la expresión de delta H molar estándar de reacción en función de la temperatura. Previo a integrar la expresión 1, siempre nos debemos detener a pensar qué es lo que ocurre con el delta H molar estándar de reacción, es decir, si es o no función de la temperatura. Si el delta H molar estándar de reacción es independiente de la temperatura en el intervalo en el que se trabaja, entonces, como lo consideramos constante, se puede sacar del integral. Esta hipótesis
suele ser válida si los intervalos de temperatura son pequeños, entre 10 y 20 grados, por ejemplo, pero no es el caso del ejercicio que estamos desarrollando. Si el delta H molar estándar de reacción sí es función de la temperatura, entonces tenemos que obtener esta expresión en función de la temperatura, y para eso se emplea la ley de Kirchhoff, que es la que se muestra en la diapositiva, en la que la temperatura cero suele ser 298 Kelvin, porque es una temperatura en la que se pueden encontrar en bibliografía los datos termodinámicos con relativa facilidad. Previo a integrar la ley de Kirchhoff para poder obtener la expresión de delta H molar estándar en función de la temperatura, debemos detenernos a pensar qué ocurre con el delta Cp molar estándar de reacción, es decir, si es o no función de la temperatura. Si el delta Cp molar estándar de reacción no es función de la temperatura, es decir, es constante, entonces se puede sacar del integral de la ley de Kirchhoff. En cambio, si es función de la temperatura, debemos obtener esta expresión de delta Cp molar estándar de reacción en función de la temperatura. Y para eso debemos disponer de los datos de las capacidades caloríficas a presión constante de cada uno de los componentes en función de la temperatura. Por lo general, estos datos suelen estar disponibles en bibliografía como expresiones polinómicas en función de la temperatura. En este caso, si nosotros nos fijamos en el cuadro que tenemos en la consigna, tenemos los valores de los delta Cp molar estándar para cada componente, y como podemos ver son valores constantes, no son expresiones en función de la temperatura. Esto significa que el delta Cp molar estándar de reacción en este caso es una constante y por lo tanto estamos ante este caso. Bueno, como en este problema el delta Cp molar estándar de reacción se considera constante, la ley de Kirchhoff nos va a quedar expresada de la siguiente manera, como indica la expresión 2. Recuerden que la temperatura cero la consideramos 298 Kelvin. Entonces, para poder obtener la expresión de delta H molar estándar de reacción en función de la temperatura, debemos contar con los siguientes datos. El delta H molar estándar de reacción a 298 Kelvin y el delta Cp molar estándar de reacción, y mediante los datos con los que contamos en la consigna del ejercicio, en la tabla, estos se pueden calcular de la siguiente forma, obteniéndose así estos resultados que se muestran en la diapositiva. Entonces, reemplazando la expresión 2 por los valores correspondientes e integrando, vamos a llegar a esta última expresión, que es la expresión de delta H molar estándar de reacción en función de la temperatura, y va a ser la expresión que metamos dentro del integral de la expresión 1, para poder finalmente obtener la constante de equilibrio a 900 Kelvin. Recuerden siempre a la hora de hacer uso de la ley de Kirchhoff que ustedes deben integrar entre T0 y dejar el extremo superior del integral variable. Si ustedes, en vez de poner la variable temperatura en el extremo superior del integral, le asignan un valor, estarían integrando definidamente entre dos valores y estarían obteniendo un número. Lo que nosotros queremos obtener, lo que buscamos obtener, mediante la ley de Kirchhoff, en este caso es una expresión de delta H molar estándar de reacción en función de la temperatura. Bueno, una vez entonces que ya contamos con la constante de equilibrio a 298 Kelvin y la expresión de delta H molar estándar de reacción en función de la temperatura, si reemplazamos por los datos correspondientes la expresión e integramos, vamos a poder obtener la constante de equilibrio a 900 Kelvin.